Había una fecha en el calendario que no se podía mover. El 11 de junio de 2026, a una hora exacta, el balón iba a rodar en la Ciudad de México para abrir la Copa del Mundo delante de miles de millones de personas en todo el planeta. Esa fecha no admitía discusión, no admitía prórroga y no le importaba si la obra iba adelantada o atrasada. Y el problema es que iba atrasada. El estadio elegido para inaugurar el Mundial, el Coloso de Santa Úrsula, empezó su remodelación con más de medio año de retraso, con una estructura de casi 60 años a la que había que abrirle las entrañas y con un reloj que corría en su contra sin detenerse ni un segundo. Porque aquí está lo que casi nadie te explica cuando ves las imágenes bonitas del estadio ya terminado. Una remodelación de esta magnitud no se retrasa por dinero. El dinero estaba. Lo que faltaba era otra cosa, algo mucho más difícil de conseguir a tiempo, y ese detalle es el que estuvo a punto de tirar por tierra el sueño de convertir a este estadio en el primero de la historia en recibir 3 inauguraciones mundialistas. Si te quedas conmigo unos minutos, vas a entender por qué esta obra se convirtió en una carrera contrarreloj de verdad, qué apareció escondido dentro del edificio cuando empezaron a demolerlo y por qué a pocas semanas de la inauguración todavía había gente amenazando con detenerlo todo. Vamos por el principio, porque el arranque ya lo dice todo. La última función oficial del viejo estadio fue la final del Clausura de 2024 entre el América y el Cruz Azul en mayo de ese año. En cuanto terminó ese partido, el recinto cerró sus puertas y las máquinas entraron a demoler tribunas, retirar butacas y levantar la cancha. Pero había un problema de fondo. Según reportó el medio especializado ESPN, la obra debía haber arrancado meses antes, a principios de 2024, y se pospuso por la ausencia de los permisos necesarios para empezar. No fue un problema de plata, fue un problema de papeles. Los permisos gubernamentales no llegaron a tiempo, y en un proyecto de este tamaño, empezar con 6 meses de retraso lo cambia absolutamente todo, porque cada semana perdida al principio es una semana que hay que recuperar contrarreloj al final. Y aquí hay algo que se cuenta poco. Alrededor del estadio, en la zona de Santa Úrsula, muchos vecinos llevaban tiempo inconformes. Les preocupaba el tráfico, el ruido, la presión sobre una zona ya saturada y el impacto de una ampliación que hablaba de un consumo enorme de agua en una ciudad que sufre escasez. Las cifras que se manejaban ayudan a entender el enojo. El proyecto de ampliación en la zona hablaba de la tala de cientos de árboles cerca del bosque de Chapultepec y de la explotación de cientos de miles de litros de agua al día en una zona que ya arrastraba problemas de escasez. Vecinos como los de Santa Úrsula reclamaban que ni la constructora ni los dueños del inmueble les habían explicado con claridad cómo sería la obra ni qué molestias iba a causar. Y cuando por fin llegaron los permisos y las máquinas pudieron entrar de verdad, apareció el segundo gran obstáculo, uno que ningún calendario había previsto del todo. El Coloso de Santa Úrsula tenía casi 60 años encima, y como todo edificio viejo, arrastraba una historia de mantenimiento que no siempre había sido perfecta. Cuando empiezas a intervenir una estructura de ese tamaño y de esa edad, aparece lo inevitable. Instalaciones envejecidas, zonas que necesitaban refuerzos que no estaban en los planos. Problemas que solo se ven cuando ya has picado el concreto, y no antes. En otras palabras, antes de poder construir el futuro, primero había que arreglar el pasado, y eso consume tiempo y dinero que en un proyecto normal se podrían planificar con calma, pero que aquí había que resolver a toda prisa. Y por si fuera poco, este estadio nació sobre un terreno complicado desde el primer día. Para entender lo que estaba en juego hay que viajar a 1962, cuando se levantó por primera vez. El terreno elegido en Santa Úrsula estaba lleno de roca volcánica, herencia del volcán Seattle, y para poder construir hubo que dinamitar alrededor de 180,000 toneladas de piedra. Ese solo proceso se comió casi todo el presupuesto inicial. Y para colmo, a apenas 10 metros de profundidad, los mantos de agua inundaron el terreno y fue imposible seguir bajando. Ese suelo difícil, en una ciudad que además se hunde poco a poco año tras año, nunca dejó de ser un factor a vigilar y volvía ahora al primer plano justo cuando había que meterle mano a toda velocidad.
Piensa en la escala de lo que se estaba tocando. Este es un estadio que en su punto más alto, entre 1985 y finales de los 90, llegó a albergar a 115,000 personas, lo que lo colocó en su momento entre los 3 escenarios más grandes del mundo. Con la remodelación, ese aforo se recortó a alrededor de 90,000 espectadores, porque las nuevas normas de comodidad, seguridad y visibilidad exigen más espacio por persona. Intervenir un gigante así, con tanta historia encima y con el reloj en contra, no se parece en nada a construir de cero. Y todavía queda por explicar de dónde salió el dinero para semejante carrera, porque esa parte tiene un giro que a muchos aficionados les cayó como un balde de agua fría. Y aquí entra uno de los movimientos más comentados de toda la operación. La inversión total de la remodelación superó los 3.500 millones de pesos, alrededor de 300 millones de dólares, según confirmaron tanto el dueño del recinto como el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Una parte muy importante de ese dinero, unos 2.100 millones de pesos, llegó a través de un acuerdo de patrocinio y financiamiento con el Banco Banorte, en forma de un crédito a 12 años. Y a cambio de ese dinero, pasó algo que a muchos aficionados les dolió. El estadio cambió de nombre. Fuera del Mundial, el recinto pasó a llamarse oficialmente Estadio Banorte. Hay una ironía preciosa en esto, porque fue precisamente a Banorte, o a la familia detrás de él, a quien la familia dueña del estadio ya le había pedido prestado en los años 60 para poder terminar la construcción original. 60 años después, el banco volvía a poner el dinero, pero esta vez se llevaba también el nombre, y aquí llega un detalle que muchos no saben. Durante el propio Mundial, el estadio ni siquiera se llamó Banorte. La FIFA no permite nombres comerciales en sus sedes, así que para la Copa del Mundo el recinto fue rebautizado como Estadio Ciudad de México. Es decir, el estadio más famoso del país jugó su tercera inauguración mundialista sin poder usar ninguno de sus 2 nombres más conocidos, ni el histórico ni el comercial. Y todavía queda la parte que casi nadie menciona, que es lo que ese crédito significa de verdad. Porque un mundial dura un mes, pero una deuda a 12 años dura 12 años. El estadio no solo tenía que estar listo para una fecha imposible, sino que a partir de ahí tenía que convertirse en un negocio lo bastante rentable como para pagar esa deuda durante más de una década. La lógica del proyecto cambió por completo. Para lograrlo, la obra se puso en manos de Populus, un despacho de arquitectura con sede en Nueva York especializado en estadios, con proyectos como el estadio de los Yankees o el estadio del Tottenham en su currículum. El trabajo se dividió en 2 grandes etapas. La primera, durante 2024, consumió cerca de 473 millones de pesos y se dedicó a lo más pesado: demoler tribunas, retirar butacas y desplantar la cancha. La segunda etapa, ya en 2025 y 2026, se llevó más de 1.000 millones de pesos adicionales y fue la de los acabados, la tecnología y la entrega final a la FIFA. Y lo que cambió dentro es enorme. Se instalaron butacas nuevas plegables para ganar espacio entre filas, se construyó un túnel de acceso por el centro de la cancha, se hicieron nuevos vestidores por petición expresa de la FIFA, se reubicó el palco de prensa y se colocaron pantallas nuevas y 2 anillos de luces LED capaces de cambiar de color, que se ven incluso desde fuera del estadio. Pero toda esta transformación tuvo una víctima silenciosa de la que casi no se habla. Los 2 equipos que jugaban en el estadio se quedaron sin casa durante casi 2 años. El América tuvo que mudarse al Estadio Ciudad de los Deportes, y el Cruz Azul, que rentaba el Azteca, se fue hasta el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y esa mudanza no salió gratis. Al ser una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, el grupo dueño del estadio tiene que hacer públicas sus cifras, y esas cifras mostraron una presión económica muy real. Según reportes de medios deportivos basados en esos informes, el sobrecosto de operar lejos de casa llegó a condicionar de tal manera las finanzas del club que se puso sobre la mesa, incluso analizar la venta de su histórico centro de entrenamiento. La obra que iba a modernizar al gigante terminó apretando el bolsillo de quienes vivían dentro de él. Y aún con todo ese esfuerzo, cuando el estadio empezó a mostrarse al público, no todo el mundo quedó convencido.
Y la pregunta evidente es si tanta prisa se acabó notando en el resultado. Porque sí se notó. A medida que se acercaba la fecha, empezaron a aparecer críticas. Aficionados que compararon las imágenes finales con los renders originales del proyecto y sintieron que faltaban cosas. Algunos medios llegaron a describir la remodelación como un maquillaje superficial y hubo un detalle muy concreto que resume la carrera contrarreloj mejor que ningún otro. En una de las cabeceras, ya casi sobre la fecha, hubo que hacer trabajos de último momento para levantar la altura de las primeras filas, porque los aficionados denunciaron que las nuevas pantallas que rodean la cancha no dejaban ver el campo desde esos asientos. Es decir, se estaban corrigiendo problemas de visibilidad prácticamente encima de la inauguración de un mundial. Algunos reportes de prensa mencionaron supuestos desprendimientos de concreto en ciertas áreas y expresaron preocupación por la estabilidad del terreno en una ciudad conocida por hundirse. La Federación Mexicana de Fútbol, por su parte, salió a asegurar en varias ocasiones que la obra cumplía los tiempos previstos y desmintió los rumores sobre supuestas advertencias de la FIFA por retrasos. Cada quien contaba una versión, y en medio de las dos, el reloj seguía corriendo. Todavía queda un frente que estuvo a punto de reventarlo todo, y no tenía que ver con el concreto, sino con un contrato firmado hace más de medio siglo. Aquí aparece uno de los conflictos más increíbles de toda la historia. Los dueños de los palcos del estadio, agrupados en una asociación con alrededor de 3.000 afiliados, tienen un contrato firmado en los años 60 que les da derecho a entrar a su palco sin costo en cualquier evento que se celebre en el recinto durante 100 años. Cualquier evento, incluido, según ellos, un mundial. El problema es que la FIFA exige el control total de todas las áreas del estadio durante la Copa del Mundo, y eso choca de frente con ese contrato centenario. Los palcohabientes presentaron una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor y prepararon acciones colectivas para defender su derecho. Y uno de sus representantes llegó a decir públicamente una frase que hiela la sangre a pocas semanas del evento, que estaban dispuestos a que se perdiera la inauguración con tal de no ceder si no había un acuerdo. ¿Qué pasó al final? Pues pasó lo que parecía casi imposible cuando la obra arrancó con medio año de retraso. El estadio se terminó. Se reabrió el 28 de marzo de 2026 con un partido amistoso entre México y Portugal, que sirvió de ensayo general para probar el nuevo aforo, los accesos y la tecnología. Y el 11 de junio de 2026, en la fecha que nunca se movió, la selección mexicana saltó al campo para inaugurar la Copa del Mundo ante Sudáfrica, convirtiendo a este estadio en el primero y único del planeta en recibir 3 inauguraciones mundialistas. La carrera contrarreloj se ganó por muy poco, con trabajos de último momento y con varios frentes todavía abiertos, pero se ganó. Si no sabías que el estadio que abrió el Mundial de 2026 empezó su remodelación con más de medio año de retraso, cargando una deuda a 12 años, suscríbete al canal y dale like, porque esto es exactamente lo que hacemos aquí cada semana. Desmontar las megaobras que todo el mundo ve por fuera para contarte lo que de verdad pasó por dentro. Nos vemos en el próximo.